La subieron al carromato como si fuera un saco de harina, sin nombre, sin edad, sin derechos. El hombre que la empujó ni siquiera la miró a los ojos. Era su padre, o lo que quedaba de él tras años de aguardiente barato y desgracias autoimpuestas. A su lado, el comprador, un ranchero de rostro curtido y mirada fija, extendió unas monedas y recibió un asentimiento torpe a cambio. Nadie preguntó si ella quería. Nadie supo que entendía cada palabra. Nadie notó que una lágrima silenciosa le cruzaba la mejilla cuando el carruaje se alejó del puesto de trueque en el límite del pueblo. Él no habló en todo el camino, y ella tampoco. Era mejor así. Si se hacía la sorda, al menos no la golpearían por responder mal. Aprendió eso hacía tiempo. El polvo del camino se mezclaba con el recuerdo de su madre, que murió un invierno sin pan. Desde entonces, el silencio fue su único refugio. Llegaron al rancho al caer el sol. Era amplio, limpio, pero sin rastro de alegría. El ranchero la ayudó a bajar del carromato sin brusquedad, aunque sin ternura tampoco. Le señaló un cuartito detrás del granero, con una cama de paja, un jarro de agua y una manta gruesa. No había candado. No había órdenes. Solo un gesto con la mano que decía, «Aquí puedes quedarte». Ella lo miró con cautela. Él le ofreció una hoja y un lápiz. «¿Sabes escribir?», preguntó. Ella no contestó. Fingió no haber oído. Él suspiró, se levantó y salió. Cuando cerró la puerta, ella se arrodilló en la cama y apretó la manta contra el rostro. No lloró, solo tembló. A la mañana siguiente, despertó con el olor del pan tostado. Al salir, vio al ranchero preparando café en el porche. Le sirvió un plato sin decir palabra. Ella comió en silencio, esperando que algo malo pasara. Pero no pasó, ni ese día ni el siguiente. Cada noche, él dejaba libros en la mesa. Cada día, él hablaba en voz alta mientras arreglaba cercas, como si su silencio no le incomodara. Y una tarde, cuando mencionó sin querer a su madre muerta, ella alzó los ojos. Él se congeló. Ella lo había entendido. Él lo supo por cómo lo miró. Entonces lo entendió todo. Esa niña no era sorda, solo se estaba escondiendo. Desde ese momento, el ranchero comenzó a observarla distinto. No la presionó ni la enfrentó, pero cada palabra que decía frente a ella llevaba una intención nueva, como si sembrara frases en espera de ver si alguna germinaba en sus ojos. Y a veces lo hacían. Ella no hablaba, no escribía, pero sus miradas respondían. Cuando él leía en voz alta desde el porche, ella fingía barrer cerca. Cuando mencionaba el nombre de un pájaro, ella giraba hacia el cielo. No era coincidencia, él lo sabía. Ella oía, entendía, pensaba. Solo que el mundo le había enseñado que hablar era peligroso. Su nombre era Lucía. Lo encontró escrito con carbón en una de las vigas del cuartito. Lucía estuvo aquí, decía. El trazo era pequeño, tímido, pero firme. Al leerlo, el ranchero sonrió sin querer. Esa noche, en lugar de un libro, dejó una hoja en blanco sobre la mesa con un único mensaje. Si alguna vez quieres contarme algo, aquí estaré. No obtuvo respuesta. Hasta una semana después, fue una mañana fría. Lucía dejó un trozo de papel bajo su taza. No estoy sorda, pero es mejor que todos lo crean. Esa confesión era un acto de confianza más valiente que cualquier palabra en voz alta. El ranchero, que se llamaba Simón, aunque hacía años que nadie lo llamaba por su nombre, guardó el papel como si fuera oro. A partir de entonces, comenzaron a hablar sin sonidos. Él escribía una frase. Ella respondía con una mirada o un gesto. A veces, dejaba dibujos en la tierra. Un día dibujó una mujer con trenzas largas. «Mi madre», escribió debajo. Simón asintió y le contó cómo la suya murió de fiebres cuando él tenía 10. Otra tarde, ella trazó un caballo con alas. «Mi escape». Simón le dibujó un corral abierto. «Aquí no hay rejas». Lucía comenzó a cambiar. Ya no se escondía cuando él llegaba. No temblaba al escuchar pasos.
Incluso empezó a ayudar con las gallinas, los establos, el pan. Cada pequeño gesto era una costura nueva en la herida antigua que cargaba. Pero el pueblo hablaba. Decían que Simón se había vuelto loco, comprando una niña rota. Otros decían que era solo cuestión de tiempo para que la echara. Nadie sabía que en el silencio de ese rancho, dos almas rotas estaban aprendiendo a escucharse sin ruido. El rumor llegó como llegan todas las cosas feas, disfrazado de preocupación. Una mujer del pueblo, la esposa del herrero, se presentó en el rancho con una canasta de pan y una sonrisa envenenada. Simón la recibió con la cortesía mínima, y Lucía se mantuvo cerca de la cocina sin intervenir. Solo vine a ver cómo están. Todos dicen que tienes una niña especial viviendo contigo. ¿Es cierto que no habla?, preguntó la mujer, fingiendo curiosidad. Simón no respondió enseguida. Se limitó a servir café, su manera de pedir silencio. Pero Lucía escuchaba todo, y por dentro se acurrucaba en ese rincón invisible donde había vivido tantos años. Ella se llama Lucía, dijo él al fin, con una firmeza serena. Y es más lista que la mayoría de los que hablan demasiado. La mujer rió con incomodidad, tomó su café sin terminarlo y se fue. Al cerrar la puerta, Simón notó que Lucía no estaba. La encontró en el establo, acurrucada entre la paja. No lloraba, pero su mirada le partió algo por dentro. «No les creas», dijo él suavemente. «Y no te escondas de gente que no entiende lo que vale el silencio». Ella no respondió. Esa noche, no dejó ningún papel sobre la mesa. Ni al día siguiente. Simón no insistió. Solo siguió su rutina: trabajo, pan, lectura en voz alta. El tercer día, al preparar la cena, encontró una hoja pegada al costado del tarro de sal. Decía: «Gracias por no venderme otra vez». Era la primera vez que ella mencionaba su pasado con palabras tan claras. Y él, por primera vez, se atrevió a hablarle en voz baja, directamente, sin intermediarios. «Lucía», dijo, «yo no compré una niña. Yo rescaté a alguien que nunca debió ser tratada como cosa». Ella lo miró fijo, largo, profundo. Después de eso, algo cambió entre ellos. No se trataba ya de refugio ni de costumbre. Era complicidad, una alianza sellada en miradas y fragmentos de papel. Simón empezó a enseñarle cosas sin decírselo: cómo montar un caballo, cómo curar una herida en el corral, cómo leer mapas viejos. Ella aprendía rápido, absorbía todo. Pero aún no hablaba. Hasta que un día, al traerle agua, escuchó pasos apresurados. No eran de Simón, alguien venía del bosque. Ella corrió al porche. Simón no estaba, pero un hombre con sombrero negro y mirada sucia subía por el camino, sonriendo como quien recuerda haber poseído algo y quiere reclamarlo. Lucía retrocedió instintivamente al ver al hombre acercarse. No necesitó oír su voz para saber quién era. El mismo aliento a alcohol viejo, la misma mirada sin alma. Su padre. No traía caballo, ni equipaje, ni vergüenza. Solo esa sonrisa torcida de quien no teme a la vergüenza porque la ha matado hace mucho. «Lucita», murmuró, como si su lengua pudiera abrazar lo que antes rompió. «¿Ves? Sabía que estarías mejor aquí. Ahora vine a buscar lo mío». Ella no se movió. Su cuerpo temblaba, pero sus pies no la traicionaron. Su padre miró el rancho, escupió en la tierra y dijo: «Ese viejo te tiene de criada. Yo puedo llevarte a un sitio donde por lo menos ganes algo». Fue entonces cuando Simón apareció, con la escopeta en una mano y el rostro más frío que el acero. «No tienes nada que buscar aquí», dijo. El padre se rió, una risa hueca. «Es mi hija, la vendí, pero no firmamos nada, ¿verdad? Legalmente, aún me pertenece». Simón no respondió con palabras, solo apuntó la escopeta al suelo entre los pies del hombre. El disparo fue seco, como un portazo del cielo. La tierra voló y el padre dio un brinco hacia atrás. «La próxima vez no erraré», dijo Simón. El hombre miró a Lucía, buscando complicidad, súplica, algo.
pero lo único que vio fue su propia derrota reflejada en los ojos de una niña que ya no era suya. Se fue maldiciendo, prometiendo volver con la ley de su lado. Simón no lo miró irse. Solo bajó el arma y se sentó en el porche como si todo el peso del mundo cayera de pronto sobre sus hombros. Lucía se acercó, lentamente. Tenía las manos frías, pero su pecho ardía. Quiso decir algo, pero las palabras eran cuchillas oxidadas en su garganta. En vez de eso, se sentó a su lado y le tomó la mano. Él apretó suave, como si el contacto fuera más lenguaje que todo el diccionario. Al anochecer, Lucía dejó un papel sobre su almohada. Gracias por no dispararle por mí. Gracias por hacer que se fuera por mí. Simón no respondió. Solo dejó una ramita de lavanda sobre la mesa del desayuno al día siguiente. Era su manera de decir, aquí estás a salvo. Pero ambos sabían que la amenaza no había terminado, y que a veces, lo que el mundo llama justicia, no entiende nada del amor que se construye en silencio. Esa noche no durmieron bien. El disparo había despertado algo en la tierra, y no solo polvo. En el pueblo, el padre de Lucía habló con rabia, sembrando veneno entre oídos dispuestos a oír cualquier cosa que distrajera de sus propias miserias. Un hombre vive solo con una muchachita muda que ni es suya, decía. ¿Eso les parece normal? Algunos asintieron en silencio, otros callaron por cobardía, y uno, el alguacil, decidió que era momento de aclarar las cosas. A los 3 días, llegó al rancho con 3 hombres más. Simón los vio venir desde la cerca del corral. No se movió. Cuando llegaron, Lucía ya estaba escondida, observando desde el altillo del granero. «Simón Ortega», dijo el alguacil, bajando del caballo con voz firme pero educada. «Dicen que tienes a una menor viviendo contigo, que la compraste y que su padre exige que se le devuelva». Simón no bajó la mirada. ¿Desde cuándo se considera delito proteger a alguien que fue vendida como ganado? El alguacil suspiró. No se trata de eso. Se trata de que si ella no habla, no puede declarar nada. Legalmente, no hay forma de probar que no está retenida. Simón asintió despacio. Luego levantó la vista hacia el granero, como si buscara algo. Lucía entendió. Bajó. Caminó firme, con los puños apretados, hasta el centro del patio. Se paró frente a los hombres, temblando por dentro pero de pie como un roble joven. El alguacil la miró con sorpresa. «Señorita, ¿usted sabe por qué estamos aquí?», preguntó con voz suave. Lucía tragó saliva. Su voz era una cuerda rota, olvidada, pero la memoria no era sorda. Y entonces habló. «Me llamo Lucía. No estoy muda, no estoy sorda, no me vendieron, me abandonaron, y este lugar es el único donde me han tratado como si valiera algo». Su voz fue baja, casi un susurro, pero suficiente. El alguacil cerró los ojos un segundo, asintió, y sin decir más, dio media vuelta. Uno de los hombres murmuró algo, pero el alguacil lo calló con una mirada. Se marcharon. Simón no se movió. Lucía tampoco. Solo después de oír el último trote de caballo se dejó caer de rodillas. Él corrió hacia ella, la sostuvo antes de que tocara el suelo. Por fin lloró, pero no de miedo. Lloró porque por primera vez había hablado, y alguien la había escuchado. El rancho no volvió a ser el mismo después de eso. Algo invisible, pero profundo, había cambiado. Simón notó que Lucía hablaba poco, sí, pero ya no por miedo. Era una elección ahora, no una prisión. Cada palabra que decía era un regalo. Y él las guardaba todas como quien colecciona luces en un sitio que antes fue pura sombra. A veces charlaban mientras recogían huevos, o cuando cocinaban, o cuando ella leía en voz alta, con voz temblorosa pero firme. Simón no preguntaba más de la cuenta. Sabía que algunas cosas toman tiempo en florecer, y que lo que florece con prisa, muere en silencio. Una tarde, mientras revisaban la cerca norte, ella señaló una rama rota. «Venado», dijo. Él sonrió. «¿Y cómo lo sabes?» «Las huellas son pequeñas, y la rama está torcida, no rota del todo».
Simón la miró como si viera un milagro cotidiano. «¿Eres lista?» Ella bajó la vista sonrojada. «Solo observadora». Él se agachó, tocó la tierra y dijo: «Eso es lo que hace falta para vivir aquí. No fuerza, no armas, solo ojos que vean de verdad». Al anochecer, ella le trajo un papel. Había dibujado el rancho, con él en el porche y ella leyendo bajo el árbol. Debajo escribió: «Este es mi mapa». Simón se lo quedó mirando largo rato. Luego fue hasta el escritorio. Tomó un clavo pequeño y lo colgó en la pared. «Entonces este es mi norte», murmuró. Pero no todo en la vida era nuevo comienzo. Una semana después, un jinete desconocido apareció en el horizonte. No traía armas visibles, pero su caballo era de los que han olido pólvora. Cuando llegó al rancho, desmontó con parsimonia. «Busco a la niña muda que ahora no es muda», dijo con una sonrisa torcida. «Traigo noticias del hombre que dice ser su padre». Simón apretó los dientes. Lucía salió del granero, los ojos firmes. «No es mi padre». El hombre alzó las cejas. «Bueno, él dice otra cosa, y ahora tiene un abogado. Quiere reclamarte por restitución de propiedad». Simón dio un paso adelante. «Nadie posee a nadie aquí. Tal vez tengas que demostrarlo ante un juez». Lucía no retrocedió. «¿Y si yo declaro?» El forastero la miró con sorna. «Veremos si un juez cree en palabras de una niña comprada». Cuando se fue, el silencio cayó como un muro. Simón y Lucía sabían que el peligro ya no venía con espuelas, venía con papeles, y a veces eso dolía más que un disparo. Simón nunca confió en jueces. Había visto demasiados fallos comprados con un apretón de manos y una bolsa de monedas. Pero si el asunto llegaba a la corte, no quedaba más que prepararse. Esa noche, él y Lucía se sentaron juntos por primera vez, con una vela encendida entre ellos y una pila de hojas vacías. «Escribe todo lo que recuerdes», dijo él. «No para convencer a nadie, para que tú misma sepas que tu historia tiene valor». Lucía asintió. Las primeras palabras fueron torpes, como pasos de un niño aprendiendo a caminar. «Mi madre murió de tos. Tenía las manos suaves y la espalda rota de tanto lavar ropa». Escribió de cómo su padre la golpeaba cuando respondía. De cómo fingir no escuchar fue su forma de sobrevivir. De cómo aprendió a leer sola en la trastienda de la iglesia, descifrando páginas como quien descifra oraciones. Simón la escuchaba en silencio, con los ojos brillando sin permiso. Cuando terminó, ella lo miró. «¿Y si no creen?» Él tomó su mano. «Entonces haremos que escuchen con otras cosas, con hechos, con la verdad escrita en tu mirada». Al día siguiente, cabalgaron hasta el pueblo para hablar con una mujer que Simón conocía, la maestra retirada, doña Rebeca, quien una vez ayudó a una niña huérfana a obtener su apellido. Al leer el testimonio de Lucía, Rebeca no dudó. «Yo la ayudaré. Y si ese hombre vuelve a poner un pie en esta tierra, sabrá lo que es enfrentarse a alguien que no le teme al pasado». Pero no todos estaban de su lado. Al salir de la casa, un grupo de hombres los observaba desde la cantina. Uno escupió al suelo al verlos pasar. «Niña ingrata», murmuró otro. El pueblo estaba dividido, y la corte estaba cada vez más cerca. Esa noche, Simón se quedó despierto mucho después que Lucía. Leyó cada página de su relato, una y otra vez, buscando puntos débiles, hilos sueltos, contradicciones. No encontró ninguno, pero encontró algo más, una fuerza tan limpia y verdadera que lo hizo llorar. No por tristeza, sino por rabia. Rabia de saber cuántos ojos la habían visto y no habían visto nada. Al amanecer, dejó un sobre su mesa. Contenía su testamento. Si algo pasaba en la corte, Lucía no quedaría sola, porque ella no era una carga, era su familia, y la defendería con todo lo que le quedaba de nombre, tierra y sangre. El día del juicio llegó con un sol implacable, como si hasta el cielo quisiera que todo quedara a la vista.
Simón vistió su mejor chaqueta, esa que usaba solo en entierros o nacimientos. Lucía llevó una trenza larga y el vestido que Rebeca había remendado con esmero. No hubo caravana de apoyo, no hubo multitudes. Solo ellos dos, caminando juntos hacia una sala que olía a polvo viejo y madera mojada. El juez era un hombre seco, con lentes gruesos y expresión impasible. El abogado del padre habló primero. Mi cliente vendió a su hija en estado de ebriedad, sí, pero sigue siendo su sangre. La ley aún reconoce esa relación, y él desea su custodia. Lucía se mantuvo en silencio, no porque no pudiera hablar, sino porque eligió cuándo hacerlo. Rebeca presentó las cartas. La maestra explicó su historial, cómo Lucía aprendió a leer sin ayuda, cómo podía comunicarse perfectamente. Simón testificó con voz firme, sin dramatismo. No la compré, la salvé, y la he tratado como hija desde el primer día. El abogado sonrió con sorna. ¿Puede demostrar que no tuvo otras intenciones? Simón alzó la voz sin gritar. Sí, lo puede demostrar ella. Entonces Lucía se levantó. Caminó despacio hacia el estrado, el papel entre las manos temblorosas. No soy muda ni sorda. Fui silenciada, dijo. Mi padre me golpeaba por cualquier palabra. Fingí no oír para no provocar, pero siempre escuché. Cada insulto, cada promesa rota, cada noche que esperaba que no volviera a casa. Sus palabras eran cuchillas de verdad. El juez no parpadeó. Lucía respiró hondo. Simón no me salvó con armas. Me salvó con libros, con espacio, con paciencia. Él nunca me obligó a hablar. Y por eso, lo elegí a él como mi familia. El abogado objetó. Eso no tiene valor legal. El juez levantó una mano. Tiene valor humano, que a veces es lo que hace falta para que la ley recuerde por qué existe. Minutos después, se retiró a deliberar. El silencio en la sala era un grito suspendido. Simón le tomó la mano sin decir palabra. Cuando el juez regresó, su rostro no mostraba emoción alguna, pero su voz fue clara. La custodia queda denegada al señor Juárez. La señorita Lucía podrá permanecer bajo la tutela del señor Ortega, quien a partir de hoy será reconocido legalmente como su protector. Lucía no lloró, pero apretó la mano de Simón con toda la fuerza de una vida recuperada, y en ese apretón estaba su hogar. El camino de regreso al rancho fue distinto, no por la ruta, esa era la misma de siempre, sino por lo que dejaban atrás. Ya no había un juicio pendiente, ni un papel que pudiera separarlos. Lucía iba montada en su propio caballo, uno que Simón le había prometido desde que aprendió a ensillar sin ayuda. «Es tuyo», le dijo al entregarle las riendas, «porque ahora todo esto es tan tuyo como mío». Ella no supo qué decir. Solo acarició el cuello del animal y le susurró un nombre: Bruma. Cuando llegaron, Rebeca ya estaba esperándolos con pan recién hecho y una sonrisa que decía, «Lo logramos», sin palabras. Esa noche celebraron como sabían, con sopa caliente, un poco de música de armónica y la certeza de que ya no eran un hombre solo y una niña rota. Eran familia, pero incluso en la calma, la memoria no duerme. Esa misma noche, Lucía se despertó sobresaltada. Había soñado con el día en que su madre murió. La tos, el frío, el abrazo que no llegó. Se levantó y caminó descalza hasta el porche. Simón ya estaba ahí, como si la soledad también lo hubiera despertado. «¿No puedes dormir?», preguntó. Ella negó con la cabeza. Se sentó a su lado, y durante un rato, solo escucharon el canto de los grillos. «A veces creo que ella me ve», dijo Lucía en voz baja, «mi mamá, cuando estoy bien, como ahora». Simón asintió sin mirarla. «Yo también creo eso, que nuestros muertos se quedan cerca cuando uno empieza a sanar». Lucía lo miró con ojos grandes. «¿Y tú a quién ves?». Él tardó en responder. «A mi hermano. Murió en la guerra. Yo le prometí que haría algo bueno con esta tierra, y nunca supe cómo, hasta ahora». El silencio entre ellos no era vacío. Era lleno de cosas que no hacían falta decir.
Antes de entrar, Lucía se detuvo en la puerta. Gracias por esperarme, por no preguntarme todo de una vez. Simón sonrió. Gracias por quedarte. A la mañana siguiente, Lucía se despertó temprano y dejó una hoja en la mesa. Tenía un dibujo de ella misma, sonriente, montando a Bruma, con Simón al fondo arreglando la cerca, y abajo, con letra firme, escribió: Mi historia no terminó cuando me vendieron. Empezó cuando alguien me vio. Era la primera vez que no escribía desde el miedo, sino desde la verdad. La vida en el rancho no se volvió fácil, pero sí más clara. Cada día tenía sentido. El pan que horneaban juntos, los libros que Lucía ya leía sin miedo, los animales que respondían a su voz suave. Simón ya no caminaba solo por los campos. Lucía lo acompañaba, no como una carga, sino como una compañera de verdad. Los vecinos empezaron a cambiar también. Algunos, avergonzados de sus juicios, llegaban con disculpas envueltas en regalos humildes, un tarro de miel, un costal de maíz. Otros traían historias parecidas, hijas perdidas, hermanas calladas. Y Lucía, sin proponérselo, se convirtió en faro. En el pueblo, Rebeca organizó una pequeña escuela, y Lucía fue su ayudante. Al principio solo escuchaba, pero pronto se encontró corrigiendo sílabas, explicando ideas. Una niña sorda de nacimiento le tomó la mano un día y escribió en su cuaderno: ¿Cómo haces para que te escuchen? Lucía respondió con una sonrisa y una frase que no necesitaba tinta: Primero hay que escucharse una misma. Simón la observaba desde lejos, siempre con la misma mezcla de orgullo y humildad. No le gustaban los halagos, pero una tarde, mientras regaban los tomates, le dijo: Tú hiciste que esta tierra floreciera, no yo. Ella negó con la cabeza. Lo hicimos juntos. Ese invierno, colgaron el mapa de Lucía, el dibujo de su rancho soñado, en la cocina ya viejo y arrugado, pero intacto. Ella agregó un nuevo detalle, un brote creciendo al lado del árbol. Ese soy yo, dijo. Antes solo soñaba. Ahora, echo raíces. El juicio quedó atrás. El padre nunca regresó, tal vez porque entendió que no podía reclamar lo que nunca cuidó. O tal vez porque sabía que ahora Lucía tenía algo más fuerte que la ley. Tenía a alguien que veía su alma. Al cumplirse un año de su llegada, Simón hizo una cena especial. Le regaló un cuaderno nuevo, con tapa de cuero y su nombre grabado: Lucía Ortega. Si quieres, ese puede ser tu apellido también. Ella lo abrazó como quien encuentra un nombre y un hogar en un solo gesto, y lo aceptó. Desde entonces, firmó cada carta, cada historia, cada página así, no para olvidar de dónde venía, sino para honrar hacia dónde iba, porque no era una niña vendida, era una joven elegida, y su voz, una vez callada por el miedo, ahora era canto, semilla y camino. Y así, en la tierra roja del oeste, una historia rota encontró su final más verdadero. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para más historias que tocan el corazón en Cuentos del Oeste. Si hubieras estado en ese momento, frente a su llegada inesperada, ¿habrías abierto la puerta? Comparte en los comentarios.